¿Usted se acuerda de aquella sectaria directora de la Biblioteca Nacional que, borracha de furia, ordenó retirar una estatua de Menéndez Pelayo? Bueno, el caso es que gracias a aquel disparate, yo creo que muchos españoles, contraeducados en la tiranía del pensamiento único progre, descubrieron quién era Menéndez Pelayo, o que había alguien que se llamaba así, y tal vez aprendieron que ese fue el nombre de uno de los mayores sabios de la historia de España, una torre cuya sombra sigue dando hoy cobijo a nuestra cultura a pesar de esa cuadrilla de ratones que roe inútilmente sus cimientos. Un tipo, don Marcelino, de inteligencia superdotada, que hablaba 8 lenguas antiguas y modernas, con una capacidad de trabajo descomunal y una memoria tan prodigiosa que era capaz de leer un libro y recitarlo luego de corrido. En fin, una cosa asombrosa, un auténtico genio. ¿Por qué aquella hazaña contra don Marcelino? Por una razón muy simple. Menéndez Pelayo es el principal referente intelectual de la derecha tradicional y católica española. Como tal, su pensamiento fue recogido por Acción Española y después por influyentes sectores del régimen de Franco. Terribles delitos que convirtieron a don Marcelino en un autor maldito, condenado al olvido por políticamente incorrecto. Y tan incorrecto es, hoy sí, sin duda, pero precisamente por eso nos interesa. Bueno, vamos a empezar viendo quién era Marcelino Menéndez Pelayo. Vamos a empezar por el principio. Estamos en Santander, donde él nació en el año 1868, el año de la Revolución. Un periódico local, La Abeja Montañesa, ha publicado un acertijo para que los lectores se rompan la cabeza. Decía así: el acertijo del periódico: ¿qué ocurrió en España en la segunda hora de la segunda mitad del segundo día del segundo mes del segundo año de la segunda mitad del segundo siglo del establecimiento de la dinastía de doña Isabel II de Borbón? Es un laberinto, nadie lo sabe. Nadie, no. Al día siguiente, 23 de junio de 1868, un niño de 11 años responde al problema. Y le respondió así: al señor director de La Abeja Montañesa. Muy señor mío, ha llamado mi atención el problema histórico que insertan ustedes en el número 143 de su apreciable periódico. Y después de haber pensado un poco sobre ello, me parece que el hecho más notable ocurrido en España en la segunda hora de la segunda mitad del segundo día del segundo mes del segundo año de la segunda mitad del segundo siglo del establecimiento de la dinastía de doña Isabel II de Borbón, o sea, el 2 de febrero de 1852 a las 2 de la tarde, es la tentativa de regicidio del cura Merino contra la persona de nuestra actual soberana. Suplico a usted dispense la libertad que se toma su afectísimo... Bueno, delucine. El cura Merino, por cierto, que no era el de la Guerra de la Independencia, sino otro que hubo después y que se llamaba así. Bueno, este zagal de 11 años que resolvía el acertijo de La Abeja Montañesa era Marcelino Menéndez Pelayo. Bueno, un niño prodigio, un estudiante privilegiado cuya vida va a transcurrir inclinada sobre los libros. Hay autores de los que puede contarse una vida azarosa, de este no. Es decir, la vida de Menéndez Pelayo es su obra, porque no quiso vivir de otra manera. Eso sí, su obra es absolutamente monumental. Y tratándose de un intelectual puro, la pregunta clave es: ¿cómo llegó Menéndez Pelayo a definir su pensamiento, sus propias posiciones? ¿Cuándo y cómo decidió defender las ideas que iba a defender? Para descubrirlo tenemos que situarnos entre 1871 y 1875. España vive los años turbulentos de la Revolución, que ha derrocado a Isabel II en 1868 y la regencia, la monarquía artificial de Amadeo de Saboya y después, en 1873, la caótica Primera República. Marcelino es por entonces un adolescente. Por su inteligencia privilegiada ha entrado en la universidad con apenas 15 años. El ambiente cultural en España, pues, está dominado por el krausismo y la masonería. En ese ambiente de krausista, masónico y tal, se marcha a estudiar Menéndez Pelayo a Barcelona entre 1871 y el 73. En ese año pasa a la Universidad de Madrid y aquí se lleva un disgusto morrocotudo, una de esas cosas que te traumatizan y que determinan tu vida. Y fue lo siguiente: resulta que el catedrático de metafísica, que era Nicolás Salmerón, progresista, krausista, probablemente masón y nombrado presidente de la Primera República, como lo habían hecho presidente, no se le ocurrió mejor cosa que suspender a todos los alumnos y obligarles a repetir curso. Claro, Marcelino Menéndez Pelayo, cuya vida era el estudio, se cogió un rebote extraordinario. Él se vio suspendido y sin examen y consideró aquello como un desprecio. Realmente era un desprecio de Salmerón hacia los alumnos. El caso es que si Marcelino ya de por sí estaba predispuesto negativamente hacia la izquierda española, después de ver cómo se portaba don Nicolás Salmerón, pues todavía más que lo estuvo. Como suele ocurrir en la vida, detrás de los grandes tropezos
tropiezos esconden grandes aventuras. Menéndez Pelayo dejó la Universidad de Madrid, fue a terminar sus estudios a Valladolid y allí encontró al que habría de ser su principal mentor y consejero, su paisano Gumersindo Laverde, catedrático de literatura y decano de filosofía. Don Gumersindo conoció a Marcelino y se quedó impresionado por aquel jovencísimo pozo de ciencia. Le adoptó como discípulo. Fue don Gumersindo quien orientó a Menéndez Pelayo hacia el partido neocatólico de carácter conservador. Fue también él quien protegió al joven talento. La carrera de Marcelino puede desarrollarse sin trabas. En 1874 se licencia con premio extraordinario, tenía solo 18 años, y acto seguido emprende un viaje por bibliotecas de Portugal, Italia, Francia, Bélgica y Holanda. Vuelve a España en 1877 y al año siguiente ya es catedrático de la Universidad de Madrid, con solo 22 años. Un prodigio de tío. Bueno, armado con estos oceánicos conocimientos, Menéndez Pelayo comienza a escribir y ya no va a parar. Le guía un principio fundamental, que es el de poner en valor la cultura española, la herencia tradicional que los modernos pretenden marginar. Para don Marcelino esa tradición es la vida misma. Sin esa tradición España moriría. Y él lo explicaba así. Presenciamos el lento suicidio de un pueblo que, engañado por garrulos sofistas, emplea en destrozarse las pocas fuerzas que le restan, hace espantosa liquidación de su pasado, escarnece a cada momento las sombras de sus progenitores, huye de todo contacto con su pensamiento, reniega de cuanto en la historia hizo de grande, arroja a los cuatro vientos su riqueza artística y contempla con ojos estúpidos la destrucción de la única España que el mundo conoce, la única cuyo recuerdo tiene virtud bastante para retardar nuestra agonía. Un pueblo viejo no puede renunciar a su cultura sin extinguir la parte más noble de su vida y caer en una segunda infancia muy próxima a la imbecilidad senil. En 1876 escribe La ciencia española, que es una reivindicación de la tradición científica en España. Al año siguiente publica un trabajo puramente filológico, Horacio en España. Es un análisis de las traducciones de Horacio en nuestra literatura. Y en 1880 empieza una de sus obras más importantes, la monumental Historia de los heterodoxos españoles. Ese mismo año ingresa en la Real Academia Española. El joven académico apenas tiene 24 años. En fin, en la historia de los heterodoxos esta hay que detenerse porque es una obra capital. La idea había partido una vez más de don Gumersindo, Gumersindo Laverde, el mentor de Marcelino. Él quería que escribiera unas semblanzas de célebres herejes o heterodoxos españoles, pero esa idea, en manos de Menéndez Pelayo, termina convirtiéndose en 8 tomos, 8 de 500 páginas, 500 cada uno, donde se ejecuta un repaso profundísimo de la tradición católica española y de sus adversarios, es decir, de los heterodoxos. Don Marcelino explica la vida espiritual española hasta el siglo XV, las herejías medievales, el Renacimiento, los brotes de protestantismo, el trabajo de la Inquisición, los judaizantes, las hechicerías, los afrancesados, la influencia de la Revolución Francesa, en fin. Todo esto lo hace nuestro autor desde una perspectiva estrictamente católica. Y es aquí donde Menéndez Pelayo llega a la conclusión de que la historia de España solo puede entenderse como la de una nación esencialmente católica. Más aún, si prescindimos, dice él, de la catolicidad, España no tiene sentido. Y si España dejara de ser católica, se desharía. Estas son sus palabras. España evangelizadora de la mitad del orbe. España martillo de herejes. Luz de Trento. Espada de Roma. Cuna de San Ignacio. Esa es nuestra grandeza y nuestra unidad. No tenemos otra. No fue esta de los heterodoxos la única obra monumental de don Marcelino. Por cierto, que hay una edición sintética en Ciudadela francamente buena, que yo se la aconsejo a todo el mundo. Bueno, todo lo que hizo Menéndez Pelayo es monumental. Publicó 5 tomos de la historia de las ideas estéticas en España, que es un estudio de las ideas estéticas literarias y artísticas a lo largo de toda la tradición cultural española. Publicó en 1890, comentadas y estudiadas porque era filólogo, toda la obra completa de Lope de Vega, 13 tomos, otros 13 tomos de antología de poetas líricos castellanos de la Edad Media. A partir de 1905, 3 tomos de su estudio sobre los orígenes de la novela, que, ojo, se centraban solo en las imitaciones de la Celestina en el siglo XVI, y más, 4 tomos de una antología de poetas hispanoamericanos. Por cierto que esta antología sigue funcionando al otro lado del océano. En América fue celebradísima en su día y hoy sigue siéndolo porque es una historia exhaustiva de la poesía hispanoamericana.
Tan ingente producción no le impidió destacar en la vida pública. Entre 1884 y 1892 fue diputado a Cortes y luego senador por la Universidad de Oviedo y por la Academia Española. En 1898 fue nombrado director de la Biblioteca Nacional, cargo que ocuparía hasta 1912. En 1905 fue propuesto para el Nobel y desde 1909 dirigió la Real Academia de la Historia. No le dieron el Nobel, al final se lo darían a otra persona. En España se lo dieron a Echegaray, que es una cosa incomprensible, pero bueno, da igual. El asunto es que en toda esta obra de historiador de don Marcelino, quizá lo más notable es que él no es un cronólogo, es decir, él no se limita a la acumulación temporal de las cosas que va descubriendo y que va estudiando, sino que siempre aspira a encontrar lo permanente, aquellos elementos que marcan una continuidad, una columna vertebral inmutable en el paso del tiempo. Y eso lo vio muy bien un autor que hemos traído aquí a esta sección de la Estrella Polar, Eugenio Dors, que lo explicaba de esta manera. Cuando Menéndez Pelayo se entregaba a la turbulencia dinámica de su esencial espíritu de historiador, pretendía cumplir un programa filosófico presidido por la inspiración más contraria a la historia, por la inspiración de la eternidad. Para Menéndez Pelayo, en el caso de España, la cosa estaba clara. Esa columna vertebral inmutable en la historia, la clave de esa inspiración de eternidad, era el catolicismo. Y Ángel Herrera Oria lo definió con absoluta precisión. Menéndez Pelayo consagró su vida a su patria, quiso poner a su patria al servicio de Dios. En 1912, con solo 55 años, realmente jovencísimo, Marcelino Menéndez Pelayo se marchó a ordenar la biblioteca de San Pedro al Paraíso. Murió en su ciudad natal, en Santander, y legó al ayuntamiento su riquísima biblioteca particular de 40.000 volúmenes, que por cierto todavía hoy se puede consultar porque la biblioteca está abierta al público. Bueno, se pueden ustedes imaginar cuáles fueron, tratándose de quien se trataba, las últimas palabras en el lecho de muerte de Menéndez Pelayo. Fueron estas: Qué pena morir cuando me queda tanto por leer. Y eso que se había leído casi todo, en fin, qué personaje. Bueno, lo que queda hoy de Marcelino Menéndez Pelayo es una obra ingente. Para la cultura española es una referencia ineludible. Y para el pensamiento católico español sigue siendo una guía muy eficaz de interpretación de toda nuestra historia, de lo que España representa en la historia universal. Por eso, aunque quieran quitar estatuas, aunque quieran derribar la torre de Menéndez Pelayo, no lo conseguirán jamás. Él siempre será más grande que todo eso.